Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer nuevamente, en la mañana estuve con ustedes, agradecer nuevamente la invitación. Es un honor para mí estar siempre y ver a mis profesores en la Facultad de Medicina. Bueno, actualmente estoy como director del departamento de bioingeniería, no es biotecnología, es bioingeniería, que es muy diferente, porque agarramos temas de ingeniería biomédica también, de apoyo al médico. Justamente yo, como les comenté en la mañana, estoy dedicado a la investigación. Y es interesante para mí tocar este tema de medicina de precisión, porque justamente utiliza herramientas de la ingeniería para entender y para ver el futuro de la medicina. Les voy a contar a ustedes hoy un poco de eso. También quería comentarles que hoy día vamos a ver el futuro un poco, ¿no? Lo que quiero es que cómo es que nuestra medicina, que ha estado muchísimos años basada en signos y síntomas, y bueno, y que ha ido cambiando poco a poco, ahora ya se ven algunos marcadores moleculares, todavía le falta demasiado, ¿no? Y las iniciativas en el mundo de querer cambiar esto. Para tener medicina en evidencia necesitamos la evidencia, y la evidencia es datos. Y hay tanta cantidad de datos que es necesario ahora entender todos estos datos y ponerlos realmente los que sí sirven y los que no sirven. Y vamos a comentarles un poquito de eso hoy día. Aquí está. Entonces hoy día quiero darles un poco, ya en la mañana les mostré el esquema de bioingeniería, cómo la biología entraba como una herramienta, pero quería contarles ahora cómo esta herramienta y este ciclo va a entrar en la medicina. Y vamos a hablar de medicina de precisión. Este modelo de medicina de precisión, ¿no? Algunos le llaman medicina personalizada, pero vamos a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque bueno, ahí les voy a contar ahora. Luego vamos a ver qué requerimos para hacer medicina de precisión en un país como el nuestro. Vamos a ver por qué ahora se habla de medicina de precisión. ¿Qué ha cambiado para que hablemos de medicina de precisión ahora? Y finalmente vamos a ver algunas evidencias, ¿no? Y vamos a ver un poco el caso de cáncer, porque es uno de los temas en los que yo me he dedicado mucho más. Entonces, bueno, vamos a ver. En este tema de bioingeniería, la bioingeniería actualmente ha entrado con mucha fuerza. Y la bioingeniería ha entrado con una fuerza enorme porque mucha gente dice que la ingeniería estaba basada en química, matemática y física. La biología nunca podía haber entrado porque siempre la biología ha sido descriptiva. Se toma temas experimentales, ¿no? Se describe la célula, se describe la evolución, se describe cómo podemos ver los mecanismos dentro, se hace experimentación, pero como una herramienta nunca se había sido utilizada, ¿no? Y es justamente el tema de utilizar a la biología dentro de las herramientas de la ingeniería como cuando ha comenzado todo esto a cambiar completamente, ¿no? Y aparecen estas dos ramas que en la mañana les expliqué con más detalle. La ingeniería biomédica y la ingeniería y la biotecnología, ¿no? La primera, utilizar herramientas de la ingeniería para la salud humana. Les hablé de los Lab on a Chips, ¿no? Y la otra, ingeniería y la biotecnología, ojo. El tema de utilizar herramientas del sistema biológico como una herramienta en sí. Mejor dicho, el sistema biológico usarlo como herramienta de solución de problemas. Ahora voy a utilizar una célula que me puede ayudar en la minería. Puedo hacer un bioreactor y producir más lovastatina, por ejemplo, en un reactor pequeño y luego lo hago más grande como ingeniero químico de repente a una planta mucho mayor. Pero toda esa modificación genética de repente para generar algo nuevo que pueda ayudarnos, ¿no? Entonces el sistema biológico como herramienta y como parte de, ese es un tema de la ingeniería y de la tecnología y es transversal a una serie de ingenierías, como pueden ver ustedes, desde los materiales para los biomateriales, la ingeniería mecánica, la biomecánica, la ingeniería, la ingeniería química que les comentaba, nanopartículas, plantas enormes, hacer cosas, etc. Pero esto ha cambiado, ¿no? Incluso las ciencias de la computación, que ahorita van a ver que es tan importante para nosotros los médicos ahora, si queremos hacer medicina de precisión, y una serie de ramas, la física, la ingeniería electrónica para estos señales, ¿no? El procesamiento de señales, ¿qué creen que es? El ver una señal, ¿no?, que la biología produce, que los pacientes producen, interpretarla, todo eso es una ingeniería, ¿no? Tiene que pasar por una serie de áreas. La matemática, sistemas estocásticos para entender los sistemas biológicos. Entonces, todo esto ha cambiado. ¿Y qué nos ha dado? Nos ha dado algo interesante. Toda esta ingeniería nos ha dado algo
Creo que está un poco... ¿Podrías empezar arriba? Ah, está mucho mejor. Este ciclo de la ingeniería que les mostraba también en la mañana, para hacer ingeniería tienes que pasar por este ciclo, si no, no es ingeniería, ¿no? Es por eso que la ingeniería genética, les contaba, no era ingeniería, ¿no? Porque no tenía estos pasos. La reingeniería e ingeniería genética, que se llama biología sintética, sí lo es, porque tiene un diseño, diseñas a nivel genómico, por ejemplo, estándares de partes biológicas como bioladrillos, eso tienes que modelarlo computacionalmente, además hay programación, ¿no? Los programadores de ahora son los que utilizan las secuencias genéticas, etcétera, la implementación, la validación, etcétera. Ok, recorren este ciclo, el diseño y el modelo, la implementación y la validación para no hacer nuevas preguntas y entrar otra vez. Imagínense ahora si la medicina sería la pregunta más grande. Imagínense que la medicina sea un problema que hay que solucionar con herramientas nuevas. Es decir, el tratamiento de pacientes, la taxonomía de las enfermedades, verlas desde un punto de vista ingenieril. ¿Sí? Vamos a pensarlo. Por favor, haz un clic ahí. Entonces, bueno, esta es una imagen, simplemente para compararles, una imagen un cuadro entre los que me dicen cuál es la diferencia de hablar biotecnología con hablar de ingeniería, y dentro de la bioingeniería está una de las ramas. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Estos dos son dos ejemplos simplemente. Ese es un tema de inmunoterapia, visto desde los problemas que existen hoy, ¿no? Cuando van a infundir al paciente células T que han sido extraídas, ¿no? Se ha hecho un secuestro de células, luego estas células las han modificado, van a nuevamente ingresar al paciente, es un desafío muy grande, hay una serie de problemas, ¿no? Desde toxicidad hasta que estas células no vayan al tumor, por ejemplo en el caso del cáncer, que generen un problema de síndrome de liberación de citocinas, que se llama así, genera una gran cantidad de citocinas, es tóxico, etcétera, etcétera, efectos adversos, etcétera. Pero si en cambio entra por un ciclo más definido de ingeniería, donde se diseñó cómo tenían que ser esas células, vamos a tener que definir cuáles son realmente las que necesitábamos, vamos a tener que haber hecho un modelamiento de cuáles son esas células en un sistema computacional antes de utilizar un sistema biológico, haber probado, etcétera, una administración por ejemplo, de anticitoquinas porque conoces el problema, entonces ya tienes una visión mucho más estructurada de las cosas, ¿no? Y no solamente va a proyectos simplemente, sino a temas generales. Vamos a ver su cambio. Gracias. Entonces, vamos a avanzar. Entonces vamos a hablar de la segunda idea. Ya la primera idea es contarles un poco el esquema general de pensar en la medicina, pero con otro pensamiento, un poco de nuestros colegas, amigos, ingenieros, ¿no? En este ciclo de ingeniería donde vamos a diseñar algo y vamos a generar una estructura diferente en la medicina. Este modelo de medicina de precisión surge de esta forma. Actualmente, y lo habrán visto, lo que ocurre es uno para todos, ¿no? Es decir, la famosa curva de Gauss. Todo paciente que entra en este parámetro necesita esto. Una droga para todos, ¿no? Paracetamol. Como decía mi amigo interno en el seguro, que recetaba porque estaba de sueño y daba paracetamol a todos, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Esa es la medicina general. Ahora ha ido mejorando, ¿no? Sí, ahora hay una medicina estratificada. ¿Por qué? Porque ahora ya se ve algunos subtipos de enfermedades. ¿De qué depende esta estratificación? De la taxonomía de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de mama. Ahora, gracias a los mecanismos moleculares, yo digo luminal A, luminal B, HER2 positivo, triple negativas, basadas en algunos marcadores moleculares, ¿no? ¿Sí? Entonces se ha estratificado la medicina y probablemente aquí está gran cantidad de conferencias hoy mostrando la evidencia de que esto es así, pues entren acá, ¿no? Pero realmente la búsqueda de la medicina personalizada, que ya después ahorita les voy a comentar, busca que a este paciente vamos a generar ahora mucho más datos que solo estos, sino preferencias, características clínicas, historias médicas, el ambiente, los hábitos, biomarcadores, o sea, un montón de datos. Y decimos, ¿cómo obtenemos todos esos datos? Me van a preguntar ahora.
Esto es imposible en el Perú, ¿no? ¿Cómo es posible? Esto no puede pasar, es imposible. Vamos a ver por qué sí lo podemos hacer. Entonces, tenemos un poco algunas definiciones que es importante tenerlas. Cuando se hablaba de medicina personalizada, personalized medicine, que algunos todavía le confunden con precision, siguen hablando ambos como si fuera una, pero en realidad era un modelo que buscaba tener, y lo que buscaban, ¿no? La medicina basada en evidencia va a llegar a tener un punto en el que voy a hacer un fármaco para ti, ¿no? Eso involucra muchísimos costos. Entonces no era realmente real, ¿no? Y estaba más basada en el sistema genómico, es decir, yo voy a hacer secuenciamientos y voy a llegar a que voy a dar tu fármaco propio. Suena bien, sin embargo, no es real, ¿no? No es muy real. Lo que sí es más real es generar clústeres más pequeños. ¿Basados en qué? En taxonomía de las enfermedades. Vamos a ver eso. Y eso es la medicina de precisión. El modelo de precisión, en cambio, busca identificar cuál es el enfoque más efectivo para un grupo de pacientes, basado en genética, ambiente y estilos de vida. Es mucho más, no solo es genética. Solo se enfocaba en la genética. Y la farmacogenómica es parte de la medicina de precisión. Mucha gente dice que la farmacogenómica es medicina personalizada, ¿no? Es decir, voy a generar pues, una secuencia de tu genoma y de acuerdo a tu genoma voy a decir, esta droga a esta persona le hace un buen efecto. Y yo necesito partir la dosis porque esta persona genéticamente de repente tiene un polimorfismo que necesita menos dosis, o necesito duplicar la dosis, y otros dicen no, necesitas un nuevo medicamento no conocido actualmente, ¿no? Entonces esa visión de la farmacogenómica es en realidad parte de la medicina de precisión. Lo que se quiere hacer es que haya un fármaco especial para cada grupo de pacientes. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Vamos a hablarlo un poquito más en esta tercera idea. En esa tercera idea lo que quiero mostrarles es qué es la medicina de precisión. La medicina de precisión, este es el enfoque tradicional de la medicina. ¿Basada en qué? Signos y síntomas, ¿no? Signos y síntomas, todos los pacientes vienen con signos y síntomas y bueno, pues veo mis guías y les doy el tratamiento adecuado de acuerdo a estos signos y síntomas. Es decir, uno calza para todos y va a dar unos resultados mixtos, ¿no? Les doy la estrategia a todos y algunos va a ser beneficioso, en otros no va a tener efecto, en otros va a ser un efecto adverso. Sin embargo, si utilizo un enfoque de estos, lo que queremos hacer es clasificar el riesgo primero. Voy a tratar de hacer una vigilancia preclínica. Voy a ver entonces nuevas medicinas, que muchas de ellas pueden existir, otras cambiar dosis, o otras que de repente tenemos que inventar. Y eso va a llegar a que cada uno de los pacientes tenga un beneficio completo. ¿Cómo llegar a esto? Es lo que voy a contarles hoy día. Utilizando las herramientas de la ingeniería, medir, definir, guiar y monitorear y cambiar, dentro del diseño, la implementación y validación, es que se encontró algo muy interesante. ¿Qué es eso? Datos. ¿Ya? Datos. Entonces, vamos a ver ahorita algunas iniciativas europeas, Emiratos Árabes, algunas iniciativas de los Estados Unidos, para entender mejor este esquema. Pero lo que quisieron hacer era generar un modelo de médico que pueda generar datos y constantemente esté dando alimentación a definir las nuevas taxonomías de las enfermedades. Es decir, constantemente todo nos dé y nos apunte a decirnos, esta enfermedad es diferente a la otra, aunque tú la estás considerando con la medicina tradicional como si fuera una sola. ¿Cómo hacer esto? ¿No? Vamos a verlo. Resulta que lo que ocurre es esto actualmente. En la parte de arriba pueden ver las comunidades diferentes que hay. Una comunidad de investigadores, en la que probablemente yo pertenezco, la industria que desarrolla drogas, y cada uno vive en su mundo aparte. Los investigadores biomédicos lo que hacen es elucidar nuevos mecanismos de enfermedad, ¿no? Y me voy a estudiar cómo es el mecanismo en el cáncer, cómo es el mecanismo en Alzheimer. Eso es lo que muchos investigadores hacen y está bien, ¿no? Entonces, y por el otro lado, la industria farmacológica, ¿no? Farmacéutica, lo que busca es descubrir nuevos tratamientos y terapias. Muchas veces basado en, pues,
esta droga no tiene buenos resultados, hay que mejorarla. Y disparan investigaciones, pagando a los investigadores biomédicos. Pero en realidad lo que ocurre, por otro lado, es la gente que hace medicina todos los días. La gente y los oficiales que hacen salud pública, ¿no? Ellos están viendo incidencias, están traqueando las enfermedades, dónde pasan, tienen un montón de datos que siguen saliendo. Por otro lado, los que hacen la medicina, ¿no? Los colegas médicos que hacen la medicina clínica, ¿no? De todo el tiempo están administrando y dando fármacos, están con el paciente, están obteniendo historias clínicas. Y por otro lado está la industria del cuidado, las aseguradoras, ¿no? Cuando se juntan estas, les aseguro que si a ustedes les pregunto como médicos clínicos cuál es la última investigación en sus áreas, muchos van a decir, sí, bueno, este artículo lo leí. Pero si ustedes me dicen que este investigador está haciendo algo que este médico necesita, van a ver que no hay una relación. El investigador hace cosas que cree él que son importantes y el médico no obtiene datos muchas veces. Cura al paciente sin evaluar muchas veces lo que está pasando en el mundo en esa enfermedad. Se guía a veces digo porque no todos leen las guías, ¿no? Porque un médico serumista, les aseguro que no está leyendo las guías que hemos visto hace un momento sobre diabetes. Y se basa solamente en sus conocimientos de lo que le enseñaron en la Facultad de Medicina. En conocimientos básicos, ¿no? Y ese es un problema del divorcio entre todos estos grupos de comunidades para obtener realmente metas que ellos creen son las mejores, pero nunca ellos han juntado en una información global de necesidades reales, de lo que necesita el investigador hacer investigación y el médico proporcionar datos para ello. Entonces llegamos a esto, ¿no? A las necesidades de la taxonomía de las enfermedades. Sí, gracias a esto, sí ha habido un avance, es dinámico, se observa más complejos los sistemas que encuentran, sí, aumenta la precisión de ciertas drogas, ¿no? Han escuchado hace poco el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Estaba dedicado a los inhibidores de la, ¿no? La inhibición inmune, ¿no? CTLA4, inhibe el linfocito T, voy a hacer un anti-CTLA4, ¿no? Anti-PD1, etcétera. Entonces, moléculas específicas sí han mejorado la sobrevida, pero eso es, ¿no? Y esto, en cambio, esto ha sido abandonado un poco. El saber qué está pasando en salud pública, el saber qué está pasando en el hospital en sí, y cuáles son sus necesidades reales de investigación, qué está pasando y en el tema de las aseguradoras, cómo está funcionando este mercado, etcétera. Entonces están divorciadas completamente. Lo que se busca es justamente generar una información global. ¿Y qué creen que está y dónde está eso? Vamos a verlo. Imagínense ustedes, han escuchado el Google Maps, ¿no? Lo han visto, ¿no? En Google Maps, ¿cuál es la unidad más baja de organización? Obviamente es el planeta Tierra, ¿no? O sea, tiene la ciudad, es la geografía del planeta, de la ciudad, ¿no? Hay cerros por acá, hay un lago aquí, hay una grieta aquí. Eso no lo puedes modificar, ¿o sí? Pues es la base. Pero encima, ¿qué tal le pongo un mapa de los códigos postales, otro de estructuras de urbanismo, otro de las vías, otra del uso de la tierra, esta no la usan, esta sí, otras áreas de transporte, tráfico, etcétera? ¿Qué genero? Mapas encima del básico, ¿no? Ok, se imaginan si yo tengo un problema aquí, un problema en cualquiera de estos puntos, puedo decirles, en este punto, a tal hora, en tal lugar donde no se utiliza la tierra, en tal lugar hay un peligro de tal estructura, justo está en un área localizada por el GPS y justo está al lado de un río o un cerro. Toda esa información nos da una solución más rápida y más precisa de la necesidad que tenemos. En el caso de la medicina hasta ahora, ¿quién es el que define la organización? Los pacientes, cada uno de ustedes, ¿no? Y justamente esta definición va a estar basada en diferentes puntos, porque este punto probablemente alrededor va a tener otras características. Habrá sido expuesto a humo, ha sido expuesto a un cerro que está liberando ciertas, no sé,
sustancias tóxicas o no, otro lugar, cada uno de estos va a ser un punto especial, pero de repente este punto de aquí es similar a este de aquí. En el tema de exposición a alguna radiación, exposición a algún fármaco, exposición a algo, ¿no? Entonces, esta base, lo que hemos estado haciendo los médicos es ver esta base de signos y síntomas. Y nos hemos olvidado de todas estas. Incluso algunos datos tan simples que son obtenidos en la historia clínica. Imagínense si todas las historias clínicas serían únicas para todo el país. Si la historia clínica hecha en el Honorio Delgado sea utilizada en la clínica San Borja y todos los datos obtenidos de esa persona sean realmente utilizados a diferentes áreas. No decir, en el seguro sacan bien la radiografía aquí, no confío en ti, o no confío en ese médico, esa radiografía está mal, vamos a hacerte otra acá. Bueno, es un problema serio. Sin embargo, imagínense que todos esos datos estuvieran absolutamente en estas líneas. Además de eso, bueno, ahora se sabe el microbioma, la importancia que hay, epigenoma, los productos ahí, algunos metiladores, todo eso se puede obtener gracias a un genoma. Un exposoma, ahorita vamos a hablar de lo que es el exposoma. Imagínense todo esto, entonces un punto aquí podría ser básicamente analizado en un sistema de datos y va a dar un punto final que va a decir, va a geolocalizar a este paciente en sus funciones, en sus enfermedades, en sus riesgos. Y eso es lo que les decía antes, se veía el riesgo de. Entonces lo que se quiere hacer en Precision Medicine es estas capas. Ok, me van a decir esto es muy caro, esto no puede hacerse, vamos a continuar. Entonces, bueno, el exposoma, actualmente está el proyecto Helix, europeo, obviamente están viendo dosis de exposición, obviamente no es igual a la dosis absorbida, una cosa es que yo te exponga algo y cuando absorbes, eso sería un poco más complejo, tendrías que evaluar, tener un sensor interno, ¿no? Pero bueno, ahora con la ingeniería biomédica les mostraba en la mañana el Labs on a Chips, que son sensores increíbles, pero actualmente a los niños en ciertas áreas de Europa se les está poniendo un pequeño brazalete, bueno, no sé si es un brazalete, algunos sí, es inofensivo, pero está detectando datos a que están expuestos durante 11 años. ¿Ya? Esos datos van a estar almacenados y se nos conocen como datos de un exposoma. ¿Por qué? Porque van a generar una base de datos. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar y les voy a contar. Entonces, resulta que lo que se buscaba es, teniendo todos estos datos, de la medicina clínica, por ejemplo, serían estudios observacionales, que es lo que normalmente se hacen, y alimentarían también a esta red de conocimiento, que es lo que queremos hacer de capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí unos puntos, algunos puntos van a coincidir al final. Un paciente que está en un ambiente X, probablemente en los Estados Unidos, y otro paciente que quizás esté en algún área, quizás, no sé, Miraflores en Lima, cuando tú nunca hubieras pensado, si toda esta red hubiera estado conectada, ambos pacientes tendrían probablemente, y si tienen una descendencia similar, etcétera, etcétera, coincidirían de repente en un punto específico, que además ayudaría de manera racional que estos pacientes validarían esa taxonomía de enfermedades que les comentaba. Vamos a explicarlo mejor en las siguientes diapositivas. ¿Por qué se habla de medicina de precisión ahora? Esto es lo que está pasando según la ley de Moore, habrán visto. ¿Cuánto costaba en el 2001 secuenciar un genoma? ¿1.000 millones? ¿No? ¿Ahora cuánto cuesta? Aproximadamente $1.000. Y aproximadamente en dos años más, el secuenciamiento genético va a costar 100, y algunos dicen que en unos 5 años $10. ¿Okay? O sea, la función de secuenciar genomas está avanzando. Así que quien compra su tremendo secuenciador, pues bueno, vamos a hacer dispositivos más pequeños que secuencian mucho más rápido, porque la nano y la tecnología está avanzando. Y en la mañana les mostré los Labs on a Chips. Así que estamos hablando de avance de sistemas de secuenciamiento genético barato en los últimos años, ¿no? Siguiente, ¿por qué es importante ahora decir, ok, vamos a tener gran data genómica de todos los pacientes? Están secuenciando masivamente. Además,
La Big Data en medicina, es enorme. Miren ustedes cómo ha sido la vista tradicional, por ejemplo, de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Escamoso, adenocarcinoma y células grandes, ¿no? El de células no pequeñas dividido en 3, ¿sí? ¿Por qué? Por histología, ¿no? Pero ahora, bueno, en 1987 aparece Carras, y ahora es molecular y se dividió las que no son Carras y las que son Carras, ¿no? 2004, Carras, apareció el receptor de factor de crecimiento epidermal, entonces ahora los tratamientos se fueron pusiendo el grupo Carras, el grupo y los que no conocemos nada, los que ahora decimos, por ejemplo, en cáncer de mama triple negativas, ¿no? Y luego miren, 2009 aparecen nuevos HER2, L4, el ALK, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues comienzan a aparecer variaciones genéticas dominantes potentes que dan la diferenciación en diferentes tipos de progresión de la enfermedad. Entonces, cada vez se hace más segmentada la enfermedad, ¿no? Entonces, imagínense la gran cantidad de datos que ahorita estamos produciendo gracias al conocimiento molecular de las enfermedades. Esa es una capa más. O sea, estamos jugando con 2 capas, estamos trabajando. Entonces, gran data, ¿no? En 30 años hemos logrado esto. Además de eso, estamos viendo ahora el conocimiento entre el tema, a ver, déjenme presionar bien, de Big Data en medicina. El fenotipo-genotipo, han escuchado ustedes hablar de los BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Para cáncer de mama. Esta es población general, y estos son los que tienen la mutación del BRCA, ¿no? El BRCA1 y el BRCA2. Obviamente, si tienes 50 años, si tienes la mutación, hasta 51% de gente hace cáncer de mama, si tienes 70, 87%. O sea, se está haciendo una relación de ¿quién? Genotipo versus fenotipo, ¿no? Segundo, el riesgo de hacer segundo cáncer de mama, obviamente es muy alto para los pacientes que tienen la mutación. Entonces se está haciendo ya una relación genómica-fenotipo. Otra capa interesante que habría que analizar de la gran cantidad de datos que tenemos, ¿no? Ok, Big Data otra vez. ¿Quién hace Big Data? Nuestros amigos de ciencia de la computación, ¿no? Ok. Entonces es una política, ¿no? No es solamente el hecho de obtener, hay que obtener buen dato, sí, que esa es la labor de cada uno de ustedes como médicos. Además de ello, hay un dramático incremento de las redes de información. Este es el Electronic Health Records, que es como hacer la historia clínica para todos igual, ¿no? Y eso es lo que está pasando actualmente. Se unieron en un inicio 5 instituciones de los Estados Unidos con fondos del NIH, del Instituto Nacional de Salud, y que generó, ¿no? Que todo médico genere el EMR o Electronic Health Records, o los datos médicos, que puedan ser vistos en hospitales, en los reportes de radiología, en el tema de seguimiento periférico, las aseguradoras y los datos de laboratorio, todos conectados en un centro de Big Data para conocer qué estaba pasando y poder analizar datos. Entonces, otra vez, llegamos a un punto interesante. Aparece la iniciativa que se llama eMERGE. La siguiente, por favor. eMERGE es una iniciativa en la que se han unido varios hospitales de los Estados Unidos y universidades, que son 9, eMERGE NIH, en el cual, regulados por 2 centros de coordinación de la Universidad de Washington, generaron 2 centros de genómica, de Big Data, ¿no? y científicos externos en un panel, que lo que están evaluando es todos estos datos están siendo manejados actualmente para tratar de generar más capas. O sea, toda la información genética está entrando a un sistema de procesamiento de Big Data, en este caso de Machine Learning, Deep Learning, todos esos learning que han escuchado hablar, que dicen inteligencia artificial y esas cosas, pues son algoritmos computacionales que lo que están haciendo es tratar de entender, ok, hay tantas variables que ya nuestra bioestadística no puede alcanzar a esa velocidad de la cantidad de datos que se están produciendo actualmente. En el mundo son muchos datos, pero imagínense, estamos creciendo, pero seguimos trabajando con una taxonomía de enfermedades que a veces no es racional a los hechos y todos los procesos de variables que existen. Entonces la medicina de precisión es una medicina racional donde está manejada por Big Data.
Entonces la Big Data, esta es una iniciativa que ya existe en los Estados Unidos, que va a generar justamente una gran información que va a darse ¿a quién? A esta red de conocimiento que les puse, ¿no? Y que a la vez va a ser utilizada ¿por quién? Por todos aquellos que antes hacían su vida, los investigadores, los de la industria farmacéutica, los que hacen medicina, los médicos que hacen salud pública, los médicos que están haciendo la medicina convencional, las aseguradoras. En general, es un dato que tiene que ser, digamos, masificado. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado final? Cambiar la taxonomía de las enfermedades, ¿no? ¿Han visto cómo cambió la taxonomía? En 30 años, de un aspecto histológico de un cáncer pulmonar de células no pequeñas, a gran cantidad de tratamientos basados en medicina molecular, ¿no? Imagínense ustedes con todos estos datos que les estoy mostrando. Y además, ¿por qué ahora también? Porque miren, entra a esta página. Les invito a que entren a HealthMap. HealthMap es como Uber, pero es gente que pone y dice, oye, aquí en China, en mi pueblo tal, acaba de salir una emisión de gripe aviar. Entonces, la misma gente está generando Big Data. O sea, cada punto de estos, el agente de cualquier lugar se vuelve un agente activo de lo que ocurre en su comunidad para decir, esto es el problema de salud que está pasando en este momento en esta ciudad. Y es parte de decir, en esa ciudad va a haber, sí, la siguiente por favor, en esa ciudad va a haber variables que de repente se parecen a otras que están en otra ciudad muy lejana y que va a hacer coincidir que una persona con otra tiene exactamente los mismos riesgos y por ende la enfermedad que pueda tener en un momento dado está perfectamente sustentada con evidencia, pero evidencia real. Aquí ya no estamos haciendo solamente estudios de metaanálisis, de agarrar cientos de papers, que muchos de ellos podrían estar hasta falsificados. Estamos hablando de data cruda que está siendo analizada por sistemas computacionales. Entonces, ¿cuál es la política aquí? ¿No? Vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Estas redes de conocimiento adquieren información común, ¿no? ¿Para qué? Estas bases van a generar ¿qué? Generar un sistema dinámico, adaptativo, que informa la clasificación taxonómica de la enfermedad. Tu enfermedad está bien dada, sí, está bien clasificada. No, esta enfermedad está mal clasificada. Hay un grupo que no corresponde a este riesgo, ¿no? Entonces, más lógico, más racional. ¿Qué más? Va a decir, dar fundamento a nuevos enfoques clínicos, ¿no? Un prevé fuente para investigación básica. Ahora el investigador básico va a decir, oye, estos son los problemas que hay y que hay que superar. Ya no me voy a poner a investigar mi receptor TOL, de inmunidad innata, sino me voy a poner a investigar este receptor que parece que es importante en estos datos que están apareciendo y que quizás me va a dar la base suficiente y la evidencia suficiente para cambiar la taxonomía de la enfermedad. Ahora, esto además va a dar el apoyo y el sustento de una medicina clínica realmente con evidencia. ¿Y qué hace eso, no? Entonces, todos estos registros de historias clínicas, de las características moleculares, ya no se van a ser los únicos, sino se va a dar esta retroalimentación de la ciencia básica. Se va a dar una retroalimentación de los descubrimientos clínicos en el hospital por el clínico, ¿no? Y eso va a dar un manejo de muchas capas que van a generar que de repente, como decía un ejemplo, la persona que hablaba en Precision Medicine de Cleveland Clinic decía, en algún momento una persona con cáncer de pulmón y una persona con cáncer de mama, cuyos riesgos fueron similares y llegaron a avanzar a este punto, estas dos personas de repente necesitan el mismo tratamiento a pesar de tener otro tipo de cáncer, porque eso lo demuestra la evidencia de todo el proceso de riesgos que tiene esta persona bajo esta mutación, bajo estas condiciones. Entonces, realmente estamos hablando de cuál es la taxonomía real, ¿no?, de las enfermedades, y eso es lo que busca, ¿no?, generar nuevas enfermedades, subtipos relevantes clínicamente y toma de decisiones. Emiratos Árabes ha puesto su plan a 10 años de generar en todo el país medicina de precisión. Para ello ha comprado clústeres computacionales enormes, ¿no?, y entrena a sus médicos de una forma más integral.
Que es a lo que yo me refiero ya a hablar de educación en medicina. Entonces tenemos esto, por favor la siguiente, y quiero contarles eso, cambios educativos a tono nivel en la medicina. Esta es la medicina que nos enseñan a nosotros, bueno, no se ve muy bien, los cursos basados en una escala de métodos, ¿no? Voy a estudiarte biofísica primero, después te voy a enseñar biología molecular, genética molecular, luego vas a aprender bioquímica, las vías de señalización, la biología celular, la fisiología, ¿no? Vas a ir ya a la medicina clínica y al final vas a aprender un poco más de fisiopatología, ¿no? Esa es la visión de las facultades de medicina hasta el momento. Sin embargo, varias universidades, incluido la Universidad de Washington, otras universidades de Cincinnati, que están metidas en el tema de medicina de precisión, están cambiando sus currículas en una medicina dada por nodos, por grupos, por nodos, ¿no? Información, por ejemplo, voy a enseñar el tema de expresión genética, pero en ese módulo de expresión genética entran todo, hasta fisiología. Entonces el estudiante, cuando vea los diferentes casos reales de procesos genómicos en cardiología, los va a comparar con neumología o con otras áreas en nodos, en módulos. Y eso es lo que está cambiando un poco una medicina, que en todo módulo estén todas las áreas, ¿no? Y llega a tener un estudiante una visión mucho más práctica de decir, mi anatomía, aprendí anato, ¿no? Pero ese anato después voy a aprender embriología, ¿no? Y bueno, pero si yo tengo un concepto de que esto se formó de esta manera, voy a llegar a tener que, al pertenecer a tal saco embrionario, tal órgano va a tener tales condiciones comparadas con otra exactamente, ¿no? Es decir, la medicina ahora tiene que ser vista de una forma integral. Tenemos que cambiar la metodología de la medicina, porque lo que se viene es el futuro de la medicina, es la medicina de precisión, manejo de gran cantidad de datos. Estados Unidos lo hace, Europa está haciéndolo ahora. En Latinoamérica hay algunas iniciativas, algunos diplomados ya que se quieren abrir de medicina de precisión. En UTEC vamos a abrir un diplomado importante con gente de Cleveland Clinic. Vamos a contarles eso después. El siguiente, por favor. Entonces, justamente es eso, ¿no? Un esquema general de una medicina de precisión es generar capas, generalmente con las ciencias ómicas. Habrán escuchado el exposoma, el transcriptoma, el metaboloma, todo ese tema que son datos, que generan datos, ¿no? Para generar marcadores, firmas, redes, que finalmente van a dar un tratamiento racional basado en una taxonomía de enfermedad, racional basada en evidencia. Pero en real evidencia, en evidencia real. A ver la siguiente, por favor. Bueno, ahí estás. Entonces vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Diabetes tipo 2. Justo hablaban hace un poco de las guías, ¿no? Y yo dije, wow, qué capos son. El doctor es lo máximo. Sí, es cierto. Nuestros médicos son geniales en todo este tema. Pero imagínense, estamos diferenciando la enfermedad, por ejemplo, por hemoglobina glicosilada, ¿no? 3 grupos. Pero ¿qué tal si esos grupos, ahora les pongo fenotipo glicémico, función de células B, resistencia a insulina? La fisiología, estos pacientes tienen diferentes marcadores inflamatorios, no toda su vida siempre pongo ejemplos de eso. Yo estoy caminando en la calle con mi amigo, una misma espina nos corta la mano, a mí se me hincha este tamaño la mano, al otro un rasguñito. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta inflamatoria que tú tienes, tu inmunología, etc. Ok, ¿qué tal si vemos eso un poco? La susceptibilidad genética que tengas, los scores que tengas, el perfil metabolómico que tienes, cómo metaboliza la sangre, cuál es la especificidad del tejido, las células beta cómo están, o en la microbiota del intestino, ¿no? Han hablado de microbiota, y estos comportamientos de estilos de vida, tu dieta, cómo te comportas, estás sentado siempre en el escritorio, esas variables, ¿no? Si les ponemos así, les aseguro que vamos a sacar clústeres computacionales diferentes, que a una misma enfermedad basada por estos van a tener clústeres más reproducibles, donde la medicina que se les vaya a dar va a ser mucho más enfocada. Otro ejemplo. Trastorno del estado del ánimo, por ejemplo, un tema que diferente a lo que les estoy hablando, ¿no?
Trastorno depresivo mayor, depresión moderada, depresión bipolar, ¿no? Montón de gente por ahí. Pero ¿qué tal si les ponemos ahora otras tablas? Bueno, hay que ver riesgo genético de esto, vamos a ver la actividad del cerebro, vemos actividad de insulina, como se ha visto que hay mucha relación, por cierto, fisiología, marcadores inflamatorios, procesos de comportamiento afectivo, riesgo afectivo, etcétera, y experiencia de vida basada en la historia clínica. O sea, yo voy a tener que hacer historias clínicas interesantes que puedan ser puestas, ¿no? Imagínense con eso, pues voy a generar clústeres diferentes de grupos de personas bajo ciertos riesgos diferentes, no basados simplemente en su taxonomía. ¿Ustedes creen que esta taxonomía es la correcta? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero medicina de precisión lo que hace es cuestionar esto todo el tiempo, con información nueva. Ahora lo que me van a decir es, entonces, ¿cuál es la base de todo esto? Es un conocimiento del estudiante integral. Es un hecho de tener políticas de salud diferentes, pensadas en obtener datos y procesarlos adecuadamente. ¿Y esas iniciativas están? Sí, ya las están haciendo en otros lados. ¿Por qué no hacerlas aquí? No tenemos la infraestructura quizás, pero si tenemos a la gente, ¿no? Ahora todos tienen su celular, ¿no? Todos han visto el Health Map, ¿no? Puedes poner un riesgo X y ir armando gran cantidad de datos. Tenemos enorme cantidad de datos de tráfico, por ejemplo, etcétera, etcétera, en temas para solución de problemas en la ciudad, pero en salud vamos a avanzar. Este Summit, que va a ser anual, que siempre les voy a invitar, Cleveland Clinic es el hospital número 2 de los Estados Unidos, ¿no? El hospital número 1 es la Clínica Mayo, y normalmente Clínica Mayo gana porque tiene más capacidad de camas o algo así, y por eso son marcadas evidencias, ¿no? Pero importantes. Pero en temas de conocimiento, Cleveland Clinic es una ciudad enorme de especialistas. Este Summit, que lo hicimos por primera vez el 4 de octubre en Lima, y va a ser anual, es ingreso libre, 800 personas inscritas, y estuvieron entrando y saliendo, ¿no? Cerca de 400 personas, se habló y fue una persona que nos cayó a todos, Michael Catton, de Cleveland Clinic, es el director del Departamento de Medicina Cuantitativa, así se llama, ¿no? Y tú dices, ¿qué es eso, no? Él tenía linfoma, ¿no? Un linfoma, no me acuerdo cuál era el subtipo de la taxonomía de su linfoma, pero estaba en estadio 4. Y eso fue 20 años antes de su presencia en Cleveland, y él estaba completamente curado. Y está bien, estadio 4. No, bueno, yo a mis estudiantes de oncoinmunología les habré mostrado en una presentación, si han estado conmigo alguna vez, cómo a pesar de los estadiajes que tienen ahora, un estadio 4 podía sobrevivir más que un 1 si el tipo de células que estaban alrededor del tumor eran células inhibitorias de inflamación, etcétera, ¿no? O sea, el tipo de célula alrededor del tumor daba un pronóstico mucho más certero que el decir que es un T3, un T4 y esas cosas, ¿no? O sea, entonces imagínense que él lo que hizo fue generar una base enorme de datos sobre su enfermedad, ¿no? Y él encontró que su tratamiento era diferente al que le estaban dando normalmente los médicos muy buenos en esa área. Su tratamiento no tenía nada que ver con los esquemas que le estaban dando en linfoma. Y él, bueno, apostó a hacer una autocuración un poco con unos fármacos que no tenían nada que ver con su esquema. Es como si estaría dando cisplatino en un tipo de cáncer, no sé, pulmonar o una cosa así media loca. Él cambió su esquema basado en datos obtenidos en todo Cleveland desde 10 años antes. Y cambió su tratamiento y bueno, está vivo, ¿no? Entonces, yo lo que les quería mostrar era eso, ¿no? En cáncer, justamente el tema de nuevos perfiles moleculares ha mejorado muchísimo y esos temas de pronósticos han cambiado muchísimo para llevar a estos ejemplos. En otras palabras, es generar esto, ¿no? Que un paciente que pueda tener dos cánceres diferentes quizás tiene un mismo eje, ¿no? Además de ello, bueno, la siguiente, por favor.
es esto, ¿no? Es el hecho de todos estos factores, de una retroalimentación de datos, que justamente están ayudando actualmente a mejorar lo que es medicina de precisión. Y esto es lo que está pasando ahora, ¿no? Watson Oncology de IBM está produciendo gran cantidad de datos de información médica para determinar cuáles son los clústeres necesarios en cáncer. Deep Machine Learning, Big Data, está manejado por eso, por algoritmos que, por ejemplo, en una capa 1 tratan de ver cuál es la mutación más interesante. Las cierran en clústeres. Otra vez la priorización genética realmente es la adecuada para esto. O incluso también para ver la priorización de las drogas basadas en ese sistema, ¿no? Entonces, hoy día quería traerles esa información, contarles a dónde estamos yendo, a dónde va la medicina y obviamente cómo la ingeniería ha entrado a diseñar una forma interesante de poder manejar gran cantidad de datos que no es lo difícil. ¿Por qué creen ahora que ciencias de la computación es importante? ¿Por qué creen ahora que están apareciendo ingenierías emergentes que están apoyando a solucionar problemas globales, ¿no? Entonces eso es lo que quería comentarles hoy. Gracias.